Esta vez vamos a hablar de este libro, el que tiene este sugerente título de El segundo piso, refiriéndose al segundo piso de la moneda. Su autor es sociólogo, es doctor en ciencias políticas, es Ernesto Tone, un hombre que fue vital en el gobierno de Ricardo Lagos y que conformó este mítico segundo piso de la moneda. Vamos a hablar sobre el segundo piso, sobre Ricardo Lagos y otros temas con Ernesto Tone. Ernesto, muchas gracias por acompañarnos. ¿Cómo está? Buenas noches, Beatriz. Muy bien, gracias. ¿Qué es el segundo piso de la moneda? Mira, era un lugar geográfico. O sea, es literalmente el segundo piso. El segundo piso, porque es el piso donde está la oficina del presidente y de sus colaboradores más próximos. Ahora, cuando se dio la experiencia del gobierno de Lagos, adquirió un concepto nuevo, porque era un segundo piso por primera vez mucho más sustantivo. Es decir, con dos equipos, uno que hacía seguimiento de políticas públicas que dirigía Eugenio Laera y un equipo de análisis estratégico, que era el que dirigía yo. El mío era un equipo muy pequeño, éramos 4 personas, pero que veníamos trabajando de hacía muchos años con Ricardo Lagos, discutiendo, había una relación intelectual muy fuerte entre todos y por lo tanto surgió a la vez como una novedad, a la vez como un peligro al mundo político. ¿Se percibió así? Se percibió así porque se veía como un centro de poder, como que podía interferir en las labores del gobierno y también se pensaba que esto que decíamos nosotros, que no éramos, teníamos una experiencia política, éramos más bien intelectuales y volveríamos a nuestras actividades después. En un principio nadie lo creía, creíamos que comenzábamos una carrera política, o que retomábamos. Este mito del segundo piso como los supraministros en el fondo, como los que realmente toman las decisiones, siempre se le ha dado como esa característica. Yo creo que eso es un error, porque el único sentido que tiene un equipo así es trabajar para el presidente, o sea, asesorar al presidente. En ese sentido, ¿ustedes hablaban directamente con Ricardo Lagos? Directamente, y era cliente único. Es decir, no había más clientes. O sea, ¿ustedes no hablaban directamente con algún ministro? No, conversábamos cosas, pero no en términos jerárquicos o en términos de intervención. Nada de eso, sino que llevábamos adelante para informarles cosas que hacíamos nosotros, saber lo que estaban haciendo ellos, pero la relación era con el presidente de la República. Después con el tiempo se fueron generando confianza y finalmente yo era invitado casi permanente al comité político. Pero eso fue por decisión de los ministros, no del presidente. ¿No fue imposición de Ricardo Lagos? No, en ningún motivo. No era lo que más le gustaba. Pero se dio esa situación y por supuesto mostraba o reflejaba ya una situación de complementariedad, que era lo que nosotros buscábamos. Para decirlo a lo mejor en palabras más sencillas y para que uno entienda el concepto central de lo que significó armar este equipo de asesores que discutían directamente con el presidente, que se empezó a llamar desde ahí el segundo piso y de ahí siguió, y ya lo voy a preguntar por el segundo piso actual, pero tenía que ver más bien con esta fórmula de ir navegando un poquito antes de lo que hacía el gobierno, ir mirando la proyección, que se cumplieran las metas, que se vieran los plazos, ir haciendo esa pega. Así, habían dos pegas distintas, una que era la que hacía este equipo de seguimiento de políticas públicas, que era el día a día, que se fueran cumpliendo seguir, las metas. Que las metas que se proponían los ministros y que se comprometían con el presidente se cumplieran, es decir, llevar, por decirlo así, la contabilidad de la acción del gobierno. Y lo nuestro era las ideas fuerzas que se proponía el gobierno. Pero, ¿y qué es lo que esperábamos al final del gobierno? ¿Qué esperábamos que la sociedad chilena fuera diferente al final del gobierno? Esa era nuestra obsesión, por decirlo así. Y el presidente, como era un presidente muy dado al diseño estratégico, le interesaba mucho la existencia de esas metas, de esos objetivos, que también tenían que adecuarse a la realidad. Piensa tú que nosotros pensábamos que la crisis asiática de 1998 estaría concluyendo en el año 2000. Y el año 2000 fue un año engañoso porque rebotó la economía un poco y entonces
hubo una buena cifra económica. Y después el 2001 y el 2002 fueron muy difíciles en toda América Latina. ¿Te recuerdas Argentina, que se vino abajo, los asaltos a los camiones con carnes, que eran escenas en la televisión muy fuertes? Uruguay, Venezuela, Brasil estuvo tambaleando y eso nos habría golpeado mucho a nosotros. Entonces hubo que adecuar la marcha del gobierno a un gobierno que tenía muchas ambiciones de hacer cosas, a tener muchas actividades de carácter defensivo, de que se mantuvieran las cosas y que se pudiera avanzar en una sociedad más justa, pero con un Estado que era mucho, con menos recursos, con un dólar a 0,70. Un cobre. Un cobre a 70 centavos de dólar. 70 uno se acuerda que estuvo en una época en eso. Nosotros llegamos al dólar, al cobre a $1 al cuarto año de gobierno. Ernesto, ¿usted es amigo de Ricardo Lagos? Sí. ¿Era amigo de antes de entrar al gobierno? De antes de entrar al gobierno, sí, y trabajamos mucho tiempo juntos. ¿Es difícil trabajar con él? No es difícil trabajar con él. Yo he dicho y digo en el libro que es más picado que soberbio. Sí, yo le iba a preguntar por lo mismo, que me quedó grabada la frase. No es tan soberbio, es más picado. ¿En qué se notaba que era picado el presidente? No, que reaccionaba muy fuerte cuando algo le parecía muy mal. Ya. Pero después se le olvidaba, tanto así que es un hombre con una poca capacidad de rencor. Se le olvida. Pero es polvorita, entonces. Se le olvidan los agravios. Sí, salvo cuando él está imbuido del rol republicano. Es decir, en las reuniones internacionales, en la discusión sobre el tema de Irak. Él era una piedra, era una cosa completamente gélida que razonaba de manera casi lineal. ¿Y cómo se vivió ese momento, el momento de las presiones directamente del presidente Bush, del presidente Blair, o sea, del primer ministro Blair, con Lagos, para que, como en ese momento Chile era parte del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, claro, ellos querían que Chile votara a favor y pusiera su voto a favor de la invasión a Irak en ese momento? Y ellos tenían una alta opinión de Lagos. Entonces pensaban que el liderazgo, la posición de Lagos iba a ser muy importante en América Latina. ¿Y cómo vivieron ustedes eso? Muy duramente, porque al mismo tiempo estábamos negociando el Tratado de Libre Comercio. En ese mismo momento. ¿Y hubo amenazas o no? Hubo un momento, no te diría yo amenazas, pero hubo un momento en que Bush, en vez de decirle Ricardo, le empezó a decir Mr. President. y que Blair lo perseguía por todas partes para decirle, andaba un gringo de la embajada con un teléfono hipercriptado para poder comunicarse. Pero ahí yo creo que el presidente tuvo la buena reacción y hizo la gran apuesta, que fue de decir Chile no va a ir sin Naciones Unidas, y las razones que nos dan no nos convencen, que es lo que ahora ha aparecido incluso en la prensa internacional, las declaraciones se vuelve a aparecer. Y de otra parte decir, nosotros vamos a seguir discutiendo el tratado y lo vamos a aprobar. Y las dos cosas se dieron.